tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a las clases virtuales de la Presa Marcos. En este caso estamos en la semana 12, correspondiente al ciclo 2019-2. Tema de estudiar geometría de espacio, ángulos diedros. Empezamos. Muy bien, hemos terminado la parte teórica correspondiente a esta semana. Ahora continuamos con los problemas correspondientes a la semana 12 de la aula virtual de la Presa Marcos, ciclo 2019-2. Dice: en la figura CD es perpendicular al plano que contiene el triángulo rectángulo ABC. Bien, para resaltar esto, si esta línea es perpendicular al plano, lo vamos a resaltar en color azul, ¿ya? Recuerda, entre nos, toda línea de color azul quiere decir que es una línea perpendicular a un plano, como lo hace CD en este caso. Digamos acá, resolución. AB mide 6, CD mide 20, ¿ya? ¿Cuánto mide AD? Pero el otro detalle que se estaba mencionando aquí es que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, en este caso recto en el punto B. Ya, ese triángulo es conocido, ¿no? Sería 37,6, esto debe medir 8 y esto de acá debe medir 10. Ahora, el detalle de la geometría del espacio es como CD es perpendicular al plano ABC, entonces significa que CD debe ser perpendicular con AC en este caso. O sea, aquí el ángulo va a medir 90. Y ya pues, en el triángulo rectángulo DCA, 10, 10, 20, entonces X es 10 raíz cuadrada de 5. Esa es la respuesta. ¿Ya? Dice, los tirantes de cable AE, BE y C sostienen a este poste de luz en el punto E, ¿de acuerdo? Ahora, el poste, dice, tiene la misma intensidad a los vértices del triángulo equilátero. ¿Qué significa eso? Que si las luces de este poste llegan con la misma intensidad a B y a C, quiere decir que estos puntos están a igual distancia de E. ¿Sí? O sea, este segmento mide igual con este segmento y con este otro segmento. Bien, el poste de luz tiene la misma intensidad. Bueno, ya está. El triángulo de abajo es un triángulo equilátero cuyo lado mide 6. Ya está. O es perpendicular al plano que contiene este triángulo. OE mide 2 raíz de 22. Esto mide 2 raíz cuadrada de 22. Ahí es la cantidad de cable que sostiene al poste. O sea, si esto mide A, esto también va a medir A y esto de acá también mide A. Entonces, la cantidad de cable que sostiene el poste sería la suma de esas tres, o sea, 3A. Bien. Ahora, ¿cuál es lo especial de esta condición para nuestro problema, no? Es algo que lo deben saber, porque más adelante en pirámide lo vamos a utilizar. Siempre que tengas tres segmentos o más que tengan la misma longitud, al trazar a partir de este punto una perpendicular al plano, este punto viene a ser el circuncentro de la base. ¿Cómo se demuestra? Mira, dices, traza esta línea, aquí también traza esta línea, esto mide 90, esto mide 90, y aquí se nota que este triángulo es congruente con él. Y como son congruentes, este segmento mide igual con él. De la misma manera, traza esta línea, aquí el ángulo mide 90, bolita, bolita, esto de acá también es bolita, ¿no? Porque este triángulo rectángulo también es congruente con los otros dos. Y si este punto está a igual distancia de este vértice y de este otro vértice, ese punto es el circuncentro. ¿Ya? Entonces, eso hay que hacerlo notar en el problema. Decimos AE mide igual con BE y mide igual con CE. Es por eso que O viene a ser el circuncentro. Bueno, en realidad, sí, el término sería circuncentro, pero en este caso, el triángulo ABC es un triángulo equilátero. Eso lo hace más especial. O viene a ser el centro de la base, lo cual nos permite hacer esto. Esta línea, ¿ya? Como este es el circuncentro y también es el centro, esa línea es el ortocentro, es el incentro, es el baricentro. Como baricentro, los dos miden iguales,
3, 3, 3, 3. Esto mide 3 raíz de 3. Entonces esto mide raíz de 3. Y eso de acá va a medir 2 raíz cuadrada de 3. Baricentro, ¿recuerda? 90 grados. Aquí. Y ya está, pues. Entonces, en el triángulo rectángulo AOE. AOE. ¿Qué hacemos para hallar el valor de A? Pitágoras, el teorema de Pitágoras. El cuadrado de A es igual a 2 raíz de 3 al cuadrado más 2 raíz de 22 al cuadrado. ¿Ya cuánto sería esto? ¿Cuánto sale A? Acá sería 4 por 22. ¿Sí? Sería... Ya. Veremos eso, nos va a salir 10. Por lo tanto, el valor de X sería 30. Esa es la respuesta. Bien, acá menciona, ¿no? Los planos P, Q y R representan tablas de maderas instaladas de forma paralelas, ¿ya? Luego una barra metálica interseca a estos planos P, Q y R, determinando segmentos que miden 9 y 12, P, Q y R. O sea, trazaríamos, digamos, esta línea, ¿de acuerdo? Esta línea dice, determinando segmentos que miden 9 y 12. Digamos, esto de aquí mide 9, esto de acá va a medir 12. Luego dice, la distancia entre los planos P y R. La distancia entre los planos P y R. Esta distancia por dato es 14. Bien, luego menciona, hay una diferencia de las longitudes de los segmentos que determinan los planos en una segunda barra perpendicular a ellas. Hay la diferencia entre la longitud de los segmentos que determinan los planos en una segunda barra perpendicular a ellas. O sea, esa es una línea así trazada al azar, pero la barra que nos piden que tracemos va a ser perpendicular aquí, luego por aquí, y nos piden la diferencia entre la longitud de esas dos. Bien, ahora ocurre lo siguiente. Como los planos son paralelos por el teorema de Tales en geometría del espacio, igual que en geometría plana, estos segmentos son proporcionales a estos dos de aquí, punto A, punto B, punto C. ¿Ya? ¿En qué proporción están? De 3 a 4. Entonces, si AB es 3K, entonces BC tiene que ser 4K. O sea, 3K, 4K. ¿De acuerdo? Entonces, AC está midiendo 7K. Y eso por dato es 14. Por lo tanto, K vendría a ser 2. ¿Qué nos piden hallar? La diferencia entre, en este caso, BC y AB. ¿Cuánto es esa diferencia? 4K menos 3K, eso vale K. O sea, 2. Esa es la respuesta, ¿no? 2. ¿Qué sucede aquí? Dice, Jaime va de campamento y arma su carpa de manera que ésta cubre con la base de una región cuadrada. La base de la carpa es una región cuadrada. Las varillas forman semicircunferencias, esta varilla y esta otra varilla, de diámetro justamente AC y BD, las cuales se intersecan en el punto P. La distancia de P a las estacas ubicadas en A, B, C y D suman 8. El arco AP mide igual con el arco PC, ese dato. Si este arco mide igual con este otro arco, en la parte de la otra semicircunferencia ocurre exactamente lo mismo. Y es más, cada uno 90 grados, ¿cierto? Recuerda que es una semi. 90 grados aquí, 90 grados aquí y ya está. Hay la longitud de la altura de la carpa. Bien, observen lo siguiente. Esta línea, con esta línea y esta otra línea miden iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese arco mide 90, este arco también, arcos congruentes, cuerdas congruentes. Y lo mismo ocurre con estas acá. Lo mismo ocurre con ellas. ¿Ya? Ahora, ¿qué más sabemos? La suma de ellos es 8. O sea, si esto mide A, claro, también esto va a medir A, entonces por dato, 4A me da 8. O sea, el valor de A resulta ser 2. ¿Qué más? Bien,
Esto vendría a ser el diámetro, por ejemplo, de la semicircunferencia, que también es diagonal del cuadrado. ¿Ya qué ocurre? Como los tres miden iguales, por lo que hicimos en un problema anterior, si trazamos la perpendicular, que es lo que debemos hacer para ir a la longitud de la altura de la carpa, hay que trazar esta perpendicular. ¿Ya? ¿Qué ocurre, no? 90, este punto viene a ser el centro de la base. Bueno, es el circuncentro de la base, o sea, es el centro. ¿Ya? Estos dos van a medir iguales. Este ángulo mide 90 grados. Pero eso de aquí es el centro de la semi. Es por eso que esta línea mide igual con E, porque son los radios. Radio, radio, radio. Este ángulo mide 45 grados y esto de acá es H, lo que queremos hallar. Aquí lo vamos a escribir así. PO es perpendicular a ABCD, al plano ABCD. Entonces O, centro del cuadrado, centro de ABCD, del cuadrado ABCD. Y ya listo, en el triángulo rectángulo POC notable de 45, A es igual a H raíz cuadrada de 2, pero A nos ha salido 2. Entonces, ¿cuánto sale H? Raíz cuadrada de 2. Recuerda, aquí el detalle importante es que, como debo trazar la altura, debo trazar una perpendicular a la base. Pero aprovechando que todas estas líneas miden iguales, en un problema anterior demostramos que el pie de la altura es el circuncentro de la base. Sí, lo habíamos demostrado para un caso triangular. Eso se puede generalizar, no importa si tiene 4 como aquí, 5, 6 o lo que sea. ¿De acuerdo? Siempre el pie de la altura es el circuncentro de la base. Dice, en la figura, el techo de este edificio y este aviso publicitario representan planos perpendiculares. La varilla de fierro, esta línea B, mide 12 metros y sostiene en la base a este aviso. El punto B es el simétrico del punto A respecto al plano que contiene al aviso publicitario. Ese dato, ¿qué quiere decir? No solo quiere decir que como todo mide 12, aquí 6 y acá también, sino que también quiere decir que esta línea con este plano son perpendiculares. ¿Qué más? ¿A qué distancia del punto B se encuentra la varilla AC? Y esta varilla AC mide 10 metros. A ver, veamos. En primer lugar, antes de hacer lo que nos piden, notamos que este ángulo es conocido. Ese ángulo mide 53 grados. ¿Lo ve? 6, 10, 8, pues. ¿Sí? Entonces nos piden conseguir la perpendicular, la distancia que hay del punto B a la varilla C. O sea, habría que trazar una perpendicular así como esta, más o menos. Y esto es lo que queremos hallar. Ahora, este punto que sea el punto H. En el triángulo rectángulo BHA o HB, AHB. En ese triángulo. Triángulo notable, pues, ¿no? Notable de 53 grados. Entonces, X es 4K. X es 4K. Y 12 es igual a 5K. Entonces, de aquí sale K 12 entre 5. X entonces sería 4 por 12 entre 5, 48 entre 5. ¿Cuánto sería esto entonces? 9,6. X saldría 9,6. Clave la D, ¿no? Bien, aquí nos menciona. En la figura AB es perpendicular al plano que contiene el triángulo rectángulo DCB. Ya. Es una perpendicular a este plano. Entonces hay que dibujarlo de color azul. Ya. Perpendicular al plano que contiene ese triángulo rectángulo DCB, o sea que aquí el ángulo debe medir 90 grados. La longitud de la mediana CM del triángulo DCB, o sea, esta línea es una mediana. La longitud de esta mediana es 8. AB mide 6. AB esto mide 6. CD esto mide 12. Ya, entonces la pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo entre AM y DC? AM y DC. ¿Cuánto mide el ángulo entre esta recta y esta otra recta? Veamos. Esto de acá va a medir 8. Esto acá también mide 8.
recuerda, la teoría me dice, ¿no? Cuando yo quiero hallar el ángulo entre dos rectas cruzadas, y es lo que queremos hacer, hallar la medida del ángulo entre esta recta y esta otra recta, la teoría nos dice que hay que trazar paralelas. Aprovechando que este punto es punto medio, podríamos ubicar el punto medio de esta línea, más o menos por acá, punto, digamos, Q, para luego trazar esta otra línea. ¿Por qué hemos ubicado el punto medio? Es que, como es punto medio acá, y acá también ya lo es, esto es la base media. Esta línea es paralela con esta otra. Entonces, como esta línea es paralela con ella, el ángulo entre estas dos rectas es el ángulo entre ellas dos, o sea, es esto de acá. Es esto de aquí. X. Eso aquí escribirlo así. MQ es paralela con DC. Es por eso que la medida del ángulo QMA o AMQ, esto es X. ¿Qué más? Por ser base media, este ángulo mide 90 grados. Listo. Y en la teoría vimos una sugerencia. Les había comentado. Cada vez que ustedes tengan una perpendicular a un plano, si observan que hay un ángulo que mide 90 y que pasa por el pie de esa perpendicular, te conviene decir, tú eres la primera, tú eres la segunda, y la tercera es la línea que une esos pies, esos dos puntos, 90 grados. Entonces, en nuestro caso, aquí está el ángulo que mide 90, pasa por el pie de esa perpendicular. Primera, segunda, esta línea vendría a ser la tercera. Este ángulo mide 90. Muy bien. Listo. Lo cual ayuda bastante porque nuestro ángulo en cuestión estaría ubicado en este triángulo rectángulo. ¿Y qué tenemos para conseguir X? Esto mide por base media 6. Geometría plana, ¿no? 12, 6. ¿Qué más? Este ángulo mide 90 grados, porque es perpendicular al plano. 6, 8, esto va a medir 10. Y ya, listo. 6, 10, esto de acá, claro, mide 8. Y ese triángulo es conocido por nosotros. La respuesta sería 53, ¿no? Solo que hay que escribir los detalles como debe ser. Por ejemplo, hay que resaltar convenientemente que este ángulo mide 90. Eso es por el teorema de las tres perpendiculares. AQ es perpendicular con MQ. Ya lo demás es trivial, ¿no? Triángulo rectángulo MQA. Es un triángulo notable de 53 grados. Es por eso que X resulta ser igual a 53 grados. Listo. Mira, acá tenemos un cuadrado ABCD. AR es perpendicular al plano que contiene este cuadrado, por eso está de color azul. P es punto medio de BC, que estaría más o menos por aquí. Y Q es punto medio de CD, que estaría por acá. Punto medio. AR es como 3. AR es como 3. Y AC es como 4. Habrá que dibujar AC. Esto mide 4K, según el dato. Esto mide 4K, según el dato. Bien, ¿cuánto mide el diedro de arista PQ? De arista PQ, o sea, la arista. Una cara debe pasar por A. Entonces, la cara que pasa por A, convenientemente sería esta figura, que viene a ser una región pentagonal, ¿no? Ya está. Y la otra debe ser una región que pasa por R. Debe pasar por PQ y por el punto R. Como no hay ninguna figura que haga eso, ustedes tienen toda la libertad de escoger a la figura. Una región rectangular, una región trapezial, una porción de una región circular, no sé, la que ustedes quieran. Solo que tenemos la libertad de escoger a la figura, solo que buscamos a la más simple. Y la más simple es la región triangular. Por eso que vamos a escoger a esa región triangular. Bien, queremos hallar la medida del diedro, que está representado una cara por esta región triangular.
y la otra está por esa región pentagonal. Está representada por esa región pentagonal. Bien, ¿qué es lo que me dice la teoría, no? La teoría nos dice que cada vez que nosotros queramos hallar la medida de un ángulo diedro, no nos debemos preocupar por la forma que tienen las caras, sino primero debemos notar si hay una perpendicular plana. Si la respuesta es afirmativa, entonces dices primera, segunda, tercera. Este ángulo es un ángulo plano que nos dice cuánto mide el ángulo diedro. Bien, y justamente aquí está la perpendicular. Entonces, primera, hay que trazar una segunda. Pero aquí hay un detalle. Al trazar esta diagonal en el cuadrado, esto mide 90, las diagonales son perpendiculares y se bisecan. Entonces, como se bisecan, aquí esto va a medir 2K. También esto va a medir 2K. Pero como esto es base media, en el triángulo BCD, esto mide K y esto también. ¿Qué más? Como son paralelas, este ángulo mide 90. Y ahí está el detalle. Punto H, digamos. Aquí hay un ángulo que mide 90 y pasa por el pie de esta perpendicular. Hemos quedado que bajo estas condiciones nos conviene decir primera, segunda. Esta vendría a ser la tercera. O sea, este ángulo mide 90 grados. Y qué suerte, porque este ángulo sería el ángulo plano correspondiente al ángulo diedro. Voy atando las cosas para llegar a la respuesta, voy a escribir los detalles, ¿ya? Primero, teorema de las tres perpendiculares. RH es perpendicular con PQ. ¿Qué más? El ángulo RHA, este es un ángulo plano. Ángulo plano. Eso nos sirve para poder afirmar que la medida de este ángulo RHA es X, es lo que queremos hallar. Bien, y mira, como esto mide 90 grados, esto mide 3K, esto también mide 3K, entonces triángulo rectángulo RH es un triángulo rectángulo isósceles. Ya pues, si es un triángulo rectángulo isósceles, X debe ser igual a 45.